Una voz, 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 una voz. En la noche, 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 la noche. Una voz, 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 una voz. En la noche, 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 la noche. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de radio y del misterio. Hablemos esta noche de los milagros. Yo prefiero llamarlos fenómenos de excepción. Y es que desde la más remota antigüedad, el hombre ha sido testigo de prodigios que escapan muchas veces a la razón o a la lógica, y quizá al conocimiento. Algunas de esas cosas transgreden las leyes inmutables de la naturaleza. Ante ellos, millones de testigos a lo largo de la historia se han sentido partícipes de maravillas. Son los llamados milagros, hechos atribuidos a diversas cosas y particularmente a Dios, a fuerzas celestiales, incluso a lo divino y a lo satánico. Y es que quizá no hay una definición exacta más que muy breve acerca de el milagro. Quizá, vuelvo a repetir, mi interpretación sería, resumiendo, un hecho que escapa a la comprensión del momento de lo que podría ser la naturaleza, lo lógico, lo racional, lo que se conoce, algo que sucede y particularmente atañe al ser humano. Hay milagros de todas las clases. En la antigüedad no solo atañían a la biología del ser humano, sino también a hechos portentosos en lo que fue la historia, tanto de la tierra como del cielo.
Por lo general, los milagros son atribuidos a la Iglesia Católica, a la cristiandad en términos generales. Pero si nosotros vamos a enmarcarlos en lo ilógico, lo irracional, lo sobrenatural, los milagros han existido en todas partes y en todas las creencias. Así, podemos hablar de que no solo en el ámbito cristiano, sino también en el Tíbet, en la creencia budista, en lo que es las antiguas civilizaciones, en fin, milagros, milagros. En lo que es la religión cristiana, generalmente se atribuye a mensajes. Hay diversas cosas, como vírgenes que se aparecen, luces, señales en los cielos que anuncian peligros, bendicen batallas o localizan un objeto sagrado oculto, reliquias, fragmentos de la cruz, plumas, réplicas de la imagen del Salvador, vuelos misteriosos, cosas y entidades, visiones de ángeles, en fin, señoras protectoras. Son fenómenos místicos, es decir, de la comunicación con el ser humano con Dios. Y resulta que no es porque en otras creencias cristianas no existan los milagros. Es decir, que podría alguien que profese la religión cristiano-evangélica mencione que son propios de una religión que no es la verdadera. Sin embargo, hay que recordar que los milagros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dieron muchos, como por ejemplo el abrir las aguas del Mar Rojo. También en el caso de la zarza ardiente, la mujer de Lot convertida en sal, las plagas enviadas sobre Egipto, el rapto de Elías, Jonás en el vientre de una ballena. Todo esto tiene su relación bíblica en versículos y capítulos. Así también Daniel en el foso de los leones, el sol detenido en medio del firmamento durante un día entero. Recuerda que hemos hablado mucho de esto en siglo 30. El maná que cae del cielo para alimentar los 40 años de recorrido. Seguramente alguno dice, bueno, pues estos son hechos enviados por Dios, o Jehová en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo, también Jesús, por decir algo, un personaje, una figura, alguien que fue un gran maestro, nos habla de ese Antiguo Testamento de milagros, comenzando por ejemplo con el embarazo de María sin contacto físico, en intervención de varón. También Jesús caminando sobre las aguas, recuerda usted, transformando el agua en vino, curando a leprosos, paralíticos, ciegos. Yo recuerdo, tal vez como un milagro, expulsando demonios, resucitando incluso muertos. Y así, los milagros son hechos, repito, que contradicen, que no van acorde a la naturaleza, a lo que nosotros conocemos. Son hechos y sucesos inexplicables que surgen desafiando la razón.
Si nosotros nos referimos a lo anterior, también existen milagros extra bíblicos, digamos, los cuales muchas veces han sido motivo de estudio y análisis de la ciencia misma. Pero, ¿por qué no hablar acerca de los milagros en otras religiones o en otras creencias, si usted quiere? Por ejemplo, los grandes faquires, verlos acostados sobre afilados clavos, días enteros en la misma posición yoguística, digamos, o de la yoga, y sin probar alimento, incluso días enteros, semanas enteras, se dice alguno, una vida completa. Muchos especialistas, que son muchos, repito, han estudiado ese tipo de conductas en los yogis, en donde, por decir un nombre, para estar claros, Elmer Green, un especialista en retroacción biológica y experto en lo que es la cardiología, estudió al célebre yogi Rama mientras meditaba. Él permitió a este yogi que le pusieran si usted quiere, electro en lo que es el corazón, un oscilógrafo de pulso, y el yogi dijo que iba a paralizar su corazón, que dejara de latir. Y efectivamente, durante, se dice, 17 a 25 segundos, el electrocardiograma, no marcó absolutamente nada, pero sí electroencefalograma midió una alta activación de las ondas delta del cerebro, mientras el corazón dejaba en promedio de latir 20 segundos. Se paralizó. Esto puede considerarse muy bien como un milagro, aunque no está dentro de la religión católica ni la cristiana. Algunos piensan que solo el maestro de maestros pudo haber hecho milagros, o la Iglesia Católica, algunos santos que por lo tal son llevados al altar, es decir, son canonizados. Es uno de los requisitos. Uno que estudió esto, porque no solo fue un ilusionista, Robert Houdini, se refería a este tipo de fenómenos, y realmente nos habla de que él estudió cómo esa gente del Oriente, particularmente de la India, también existen los del Tíbet, en donde curiosamente pues ellos producen tal temperatura que sábanas mojadas a temperatura bajo cero, es decir, de lo cual da fe una extraordinaria investigadora, resulta que los logran esas sábanas secar por el calor de su cuerpo. Así que esto también puede considerarse como un milagro. Pero en el caso de Houdini, era un espectáculo que él, ceremonia, realizada por un hindú, un yogi, resulta que comenzó a recorrer la India con sus fenómenos raros, porque, vuelvo a repetir, Houdini era un ilusionista, y vio y dejó constancia de hombres que comían vidrios, piedras, clavos, carbones encendidos. Otros se dejan atravesar por espadas. Usted los ha visto. Cuando uno va por esos lugares y ve estas cosas, pues no cabe duda que se asombra
y dice, esto contradice la naturaleza. Pero también historiadores de la antigüedad clásica recogieron infinidad de sucesos que responden a lo que hoy podríamos interpretar como milagro. Curaciones inexplicables, extraños fenómenos meteorológicos y celestes, es decir, cosas en el cielo. Incluso, muchos de ellos son ahora estudiados a través de la historia como un ejemplo de lo que hoy nosotros seguimos viendo, los fenómenos extraños en el cielo. Y es que muchos pretenden que este tipo de cosas que dejaron historiadores como Plinio el Viejo, Julio Hopkins y otros tantos que se me escapa a mí la memoria, Flavio, Josefo, Tácito, en fin, dejaron, Tito Livio, por ejemplo, dejaron escrito en sus libros lo que veían en el cielo y que hoy se puede interpretar para algunos como cometas, meteoritos y todo esto, pero si nosotros los estudiamos como ellos lo vieron, esos objetos muchas veces se paralizaban y luego seguían su recorrido, por lo cual no era un fenómeno como hoy podemos nosotros pues pensar meteorológico o astronómicamente. Resulta que Tito Livio escribió un libro que se puede conseguir, Liber Prodigiorum. Él, entre los milagros, que así podemos llamarlo, o fenómenos de excepción, que así les llamo yo, en ese libro, Liber, nos dejó, él lo escribió en un siglo cuarto, ¿ya? Es más o menos, voy a buscar el dato, entre 190 y el 11 antes de Cristo escribió esto. Eclipses, por supuesto, que pueden ser interpretados, pero también soles, meteoros. Pero allí hay lluvias extrañas de piedra, leche y sangre. Estatuas que lloran y sangran, que es hoy lo que a las vírgenes a veces les ocurre. Insólitos incendios, tormentas y temblores. También extrañas cosas en el cielo, como ver 3 soles o 3 lunas. En Spoleto, ya le hemos hablado en los cielos, él dice, Tito Livio, cayó a tierra rodando una bola de fuego y después de aumentar el tamaño, pareció desplazarse y después aumentar al tamaño que desplazó al sol. Imagínese usted. Luego, hay otras cosas, donde cuenta que la estatua de Apolo derramó lágrimas durante 4 días. Y es que hoy las vírgenes sangrantes o las imágenes sangrantes existen. Ya no hablemos de los estigmas y tantas cosas. Milagros, ¿sí? Ellos no sabían nada de Plutarco, por ejemplo, en su... Plinio el Viejo escribió Historia Natural, que es un documento realmente valioso para los historiadores, sino que lo digan. Escudos llameantes, soles brillantes, globos ígneos, soles que se mueven. Plutarco, que nosotros en la secundaria, recuerda usted, nos hacen leer Vidas Paralelas, refiere en esa su obra muchas cosas interesantes que no se explicaban y que hoy no podríamos tampoco. Flavio Josefo, en la Guerra de los Judíos, esa fue su obra, resulta que habla de carruajes y hombres armados en el cielo, algo que hoy, durante
tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, algunos habitantes de donde se efectuaron guerras terribles o batallas, pues en ese caso, en esas áreas, han oído el sonido o de caballos, si fue antiguo el campo de batalla, como también de aviones o de material armado. Milagros. Los milagros, no quiero contradecir a nadie en su creencia, pero vuelvo a repetir, los milagros no son solo como un mensaje dentro de una creencia religiosa, sino los milagros como tal, el diccionario los define como hechos inusuales que generalmente los atañen a la religión. Pero el milagro en sí es algo que desafía la ley natural y que la gente o nosotros hemos, atribuido a una divinidad, como los antiguos, cuando tenían dioses, cuando era una religión que no era monoteísta, entonces lo atribuían precisamente a lo que era una acción de un ser supremo. Pero en términos generales se puede decir que eran milagros los que ocurrían en aquel tiempo en que definitivamente nosotros no estábamos en posibilidad ni ahora de explicar. Una voz, 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 una voz. En la noche, 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 la noche. Una voz, 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 una voz. En la noche, 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 la noche. Gracias por estar con nosotros. Y es que los milagros existen por todos lados, los fenómenos de excepción. Y particularmente, no es que solo allí, en la medicina. Personas que están ya quizá en articulus mortis, que están desahuciados, que tienen una enfermedad terminal, y de pronto sanan. La bibliografía médica está allí. Personas que tienen una dolencia, quizá un cáncer, quizá un problema de visión o de artritis, en fin. Por supuesto que la medicina alopática se resiste por las grandes químicas monopólicas a decir que sin medicina no hay cura. Pero así es. La fe, la creencia activa, hoy se sabe, a través de la biología aplicada
a la mecánica cuántica que nosotros podemos variar, manejar, si usted quiere, manipular, en otras palabras, nuestro estado celular. Y de allí que hay muchas afecciones que pueden revertirse simplemente con tratar de hacerlo. Hay ya muchísimos médicos en el mundo que, aparte de la medicina normal y natural que utilizan, el medicamento, utilizan la medicina mental. Gracias por estar con nosotros en Siglo 30, el programa de lo increíble. Un abrazo. Nuestro correo, proyecto siglo30130@gmail.com, y nuestra página, pronto arribando a los 2,5 millones de entradas, www.siglo30.com, o en la barra de búsqueda de Google, Siglo 30, un T0. Hasta el próximo de la serie. Y no olvide, los milagros están muy cerca de nosotros, aunque usted no lo crea. Siglo 30, una voz en la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.